Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Huawei, voy a revisar la versión completa después de varias semanas de uso del Watch GT3 Pro. No sé si le quieren poner algún otro apellido o no, pero ese hoy día lo pueden encontrar en la página de Huawei por un valor de 269.999 pesos. Vienen dos versiones, una versión que tenemos acá que es de 46 milímetros y una un poquito más pequeña que es de 42 milímetros y en diferentes sabores, en un negro que es deportivesco, uno más elegantoso y con una muy buena construcción que está hecho en acero inoxidable. Y a pesar de ser acero inoxidable, la verdad es que se siente bastante bien en la muñeca. Para mí, todo el tiempo que lo ocupé todos los días. Me anduvo bastante bien, no me pesó, no me molestó, no me cansó y creo que para una persona como yo, que no soy tan adicta a este tipo de wearables, este reloj me pareció bastante cómodo de usar y sí lo ocuparía por más tiempo, fíjense. Una de las cosas más atractivas que tiene este teléfono es definitivamente esta pantalla que es súper brillante, es AMOLED, lo que es negro, lo que es blanco, lo que es de color y además tiene un sensor de brillo, así que anda muy bien. Es muy fácil de ocupar y además se puede manejar y uno se acostumbra rápidamente a todas sus funciones de forma muy rápida y certera. El diseño, esta correíta de goma no me molestó, no me transpiró la mano, no tuve necesidad de querer sacármela y creo que esa es una de las grandes ventajas que podemos destacar de este teléfono, que no es grande, pesado, robusto o molesto y no tiene nada que envidiarle a ningún otro teléfono, sobre todo por el tamaño, que yo pensé que iban a ser mucho más grandes, pero no. Y además tenemos esta perillita que está aquí al lado, que es un botoncito donde podemos ir a las demás aplicaciones que podemos encontrar en el teléfono, que esto obviamente se parece bastante a la de Apple Watch, pero la respuesta a la pantalla es súper rápida, súper exquisita y anda muy bien. Y también nos vamos para la casita con ese y para acá nos vamos para los diferentes tipos de visualizaciones que tenemos de la información. Cuando estamos en el central, bajamos desde arriba, podemos ver las notificaciones y los accesos rápidos, ajustes, drenar el teléfono, buscar mi teléfono, no molestar, poner una alarma y por supuesto dejar la pantalla activa por 5 minutos. También tiene un modo de pantalla activa todo el tiempo, lo cual ciertamente reduce la autonomía de este reloj, que principalmente si lo ocupan como viene de fábrica te va a durar 14 días. Si le ponen esta forma de siempre prendido, que es como que la mayoría de las cosas se apaga y quedan muy poquitas cositas para ver, principalmente la hora, ya se reduce a la mitad la autonomía del reloj y van a andar un poquito cortos. Pero la verdad, una de las grandes ventajas que uno puede encontrar dentro de este teléfono, siempre a estas cosas les digo teléfono y son relojes. Y si es primera vez que pasa por mi canal, te agradecería mucho una suscripción, que pinches mi carita por aquí abajo, prenda las campanillas para que sepas cuándo y no subo videos nuevos. Y si no es primera vez que estás por acá, te agradezco mucho que así sea y todos tus comentarios son siempre bienvenidos abajo en la cajita de comentarios. Por su atención, muchas gracias. Ahí está en su modo de pantalla siempre prendida y básicamente se puede ver la hora y además también cuenta con carga inalámbrica. Así que para todos aquellos que tengan un cargador inalámbrico lo pueden poner donde ponen el teléfono, donde ponen el reloj y se tienen que olvidar de andar conectando la cosita que viene, que básicamente también es un cargador. Nunca me quedé sin batería porque generalmente no duermo con el teléfono, entonces a la noche me lo saco, lo pongo y se empieza a cargar. Pero yo no soy el mercado demográfico de este teléfono, definitivamente. ¿Por qué digo yo eso? Algunas funciones que tiene principalmente son para las personas que tienen una vida activa y quieren andar monitoreando no solamente su salud, sino que la cantidad de actividad física que tienen. Porque si nos vamos a este botoncito que está abajo, que se puede programar para lo que ustedes quieran, uno puede encontrar ejercicios de fuerza, diferentes rutinas, planes, correr en cinta, correr en interior. Son 100 diferentes programas que tienen, triatlón, elíptica, otro, quién sabe lo que será otro. La verdad es que hay muchos programas que uno puede llegar y puede personalizar, puede subir fuerza y tener los accesos rápidos. Y por sobre todas las cosas también tiene, porque esto viene con un montón de sensores y dentro de esos sensores tiene un GPS, tiene aquí montañismo o senderismo. Y lo bueno del montañismo y el senderismo es que tiene el GPS y con el GPS también te puede hacer un rastreo de donde tú estás para que no te pierdas y puedas volver a tu punto de inicio. Yo lo ocupé principalmente para salir a correr cuando lo hice, a caminar y a perderme por ahí y me generó una rutina muy interesante y además esto funciona en perfecta sincronía con la aplicación que uno pone en el teléfono, el Huawei Salud.
donde claramente aquí tengo el monitoreo de mis últimos ejercicios, cómo va mi vida saludable, mi corazón, bueno, uno puede ingresar el peso, los niveles de estrés, cantidad de horas que duerme, la oxigenación, y además lo puede editar y puede poner, por ejemplo, el calendario de ciclo para las mujeres que quieran saber cuál es su ciclo. Y en el dispositivo se pueden hacer otras cositas más para mejorar, agregar diferentes dispositivos y también cambiar la esfera y la configuración del teléfono, como por supuesto la actualización o permitir que se generen nuevas esferas del reloj, que son estas caritas que uno puede cambiar del reloj, que las descarga de aquí y las sube al reloj, y también una cantidad de aplicaciones que uno puede descargar, que son aplicaciones de terceros, por así decirlo, en donde tú la puedes subir y cargar al teléfono principalmente si es que quieres tener otra aplicación. Pero las aplicaciones, ojalá hubiera más aplicaciones, porque estas aplicaciones de verdad son bastante básicas y creo que ninguna de estas me interesaría ponerla en el reloj. No le veo sentido ninguna. Bueno, Pedal Max, esa la bajé porque me pareció interesante y te puede hacer el seguimiento doble a la izquierda, doble a la derecha, solamente viendo el reloj puedes tener esa configuración. Así que yo se lo recomiendo a todas las personas que tengan una vida activa y quieran hacer de su vida o de su ejercicio una rutina y que puedan hacerle un seguimiento rápido y efectivo y puedan tener todos los ejercicios que quieren en eso. A todavía otras personas que solamente quieren tener un reloj que les avise cada vez que reciben una mensajería, creo que es mejor que consideren una Panda, porque este teléfono tiene muchas funciones que son principalmente enfocadas a personas que quieren hacer algo con él o sacarle el provecho. Y también me parece bastante genial que tenga resistencia al agua, al polvo, que tenga un parlante aquí y un micrófono acá, porque uno puede contestar llamadas desde el teléfono, así como uno le contesta con los audífonos, uno puede contestarla desde el teléfono y hablarle directamente al teléfono y escuchar lo que las personas dicen por él. Al reloj digo, no al teléfono. El precio es un tema. Creo que podría ser un poco más competitivo con respecto a lo que hay en la competencia, sobre todo con los sistemas operativos que están saliendo hoy día, especialmente para los wearables que son en base a Android. Este es Harmony, pero los teléfonos en base a Android tienen mayor cantidad de aplicaciones, mayor cantidad de funcionalidades que este, pero para los amigos que son fanáticos de Huawei, sin duda no les va a caber duda que esta es una de las mejores compras que pueden tener. Está muy bien construido, es muy bonito, es muy discreto también si uno lo ve de cierta forma, súper cómodo de usar. Así que ya saben, síganme en redes sociales donde subo más contenido, videos y cosas que están por venir, LinkedIn, Instagram y Twitter. Y como siempre, si les gustó el video dale like, si te gustó mucho suscríbete, si vas a salir usa mascarillas, vacúnese, lea un libro y nos vemos en el próximo video.